Hola, amados hermanos, mandamos un fuerte saludo. Esperamos que en estos momentos estén disfrutando de ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Llevaremos a cabo el día de hoy el tercer video acerca de la purificación del templo. Con este video terminaremos este estudio. Hablamos acerca de cómo se componía el templo, qué era lo que se encontraba en cada parte del templo. El día de hoy estaremos hablando acerca de quiénes eran los que vendían en el templo y quiénes eran los cambistas que nombra la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, que hay una cita bíblica que hemos escuchado tal vez en alguna predicación, en alguna enseñanza. Recordamos que la palabra del Señor dice que era obligatorio que cada judío pagara impuestos al templo. Mateo capítulo 17, verso 24, ahí lo relata la palabra de Dios, donde dice que unos hombres, unos de los que cobraban impuestos, se acercaron con el apóstol Pedro a preguntarle si el maestro, si el Señor Jesús pagaba impuestos. Mateo capítulo 17, verso 24. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, los que cobraban impuestos, o los que cobraban las 2 dracmas, que era el impuesto del templo, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Capítulo 26, verso 26, A lo que el apóstol Pedro ahí le contestó: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, fíjense lo que dijo el Señor Jesús: para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. El Señor Jesús preguntaba esto a Pedro porque en realidad el Dios de ese templo era quien había enviado a Jesús para que Él estuviera en esos momentos ahí. Entonces el Señor Jesús manda a Pedro a que eche un anzuelo, que pescara con un anzuelo, y el primer pez que sacara, lo tomara, y al abrirle la boca, dice la palabra del Señor en el verso 27, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué era un estatero? Era un equivalente a 4 dracmas. Por eso, con ese estatero iba a pagar el impuesto de Pedro y el impuesto del Señor Jesús. Esto que se hacía normalmente, hermano, de cobrar los impuestos, era más por la fiesta de la Pascua que se estaba celebrando, que estaba a punto de celebrarse, cuando los judíos venían de todas partes del mundo para su celebración. Los griegos se acercaban a esa celebración de la Pascua. Ahora bien, hermanos, el impuesto había que pagarlo en una sola moneda. Ahí es donde vienen a tomar parte los cambistas. ¿Qué era lo que hacían los cambistas ahí en el templo? Pues que el impuesto que se pagaba, hermanos, tenía que pagarse en una sola moneda concreta, el siclo del santuario. Así que no servía el dinero de aquellos judíos que traían dinero de otros países, de donde ellos venían, de otros lugares de donde ellos venían. Su moneda no era aceptable en las ofrendas. Entonces tenían que cambiar ese dinero. El sumo sacerdote no aceptaba moneda extranjera, hermano. Así que había habilitado aquella zona del templo para que los cambistas pusieran sus mesas, hicieran el cambio de la moneda.
Vamos, como cuando alguien va al otro lado, tiene que pagar en dólares. Cuando alguien cruza para ir a comprar, tiene que pagar en dólar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene que cambiar su dinero mexicano a dólares. Era algo similar lo que estaba pasando ahí. Tenían que cambiar su dinero porque el sumo sacerdote no aceptaba moneda extranjera. Así que pusieron sus mesas para que hicieran el cambio de la moneda. Por supuesto, hermano, y aquí viene el problema. El problema no era que cambiaran las monedas, sino que se tenía que pagar una fuerte comisión para que les cambiaran ese dinero. Una comisión de la que el sumo sacerdote llevaba una buena parte al ser quien él controlaba el templo. Él tenía el control, él decidía lo que se hacía y lo que no se hacía en aquel lugar. ¿Por qué vendían animales, palomas, ovejas? ¿Por qué vendían animales en el templo? Vamos a ver el por qué. Porque además de pagar el impuesto al templo, los israelitas tenían que ofrecer distintos sacrificios de animales. Recordemos que hay una serie de ofrendas que nombra la palabra de Dios que ellos tenían que realizar por la situación en la que se encontraran. Así que ellos tenían que ofrecer distintos sacrificios de animales y tenían que ofrecer a distintos animales para esos sacrificios. Por supuesto, todos y cada uno de ellos podía traer de su país, de su lugar donde ellos se encontraran, de alguna aldea lejana, de alguna ciudad lejana, podían traer, hermano, su ofrenda o su sacrificio. Aunque era un poco incómodo tal vez para ellos, aunque era a lo mejor no muy práctico, pero ellos así lo hacían y podían llevar su ofrenda. Pero ahí viene otro problema. El problema no era que se vendiera en el templo los animales para los sacrificios, o que alguien llegara con su animal para hacer el sacrificio, ya sea su oveja o su paloma, para ofrecerle en algún sacrificio. No era tanto ese el problema, porque era obvio que mucha gente que venía de otros lugares llegaba y compraba en ese lugar, porque muchas veces no traían su ofrenda. Entonces, se podía vender en el templo. De hecho, ese lugar, esa parte del atrio de los gentiles era para que ellos vendieran las ofrendas, y más en ese tiempo de las fiestas de la Pascua. Aquí viene el problema. El problema es que si alguien traía su ofrenda, al ser revisada por los sacerdotes, examinaban su ofrenda, examinaban ese animal antes de que fuera ofrecido. Recordemos que el Señor decía que tenía que ser sin defecto. Y muchas veces llegaba sin defecto el sacrificio. El problema es que si no había sido comprado ahí en el mercado que ellos tenían dentro de la iglesia, ahí en el atrio de los gentiles, difícilmente aceptaban esa ofrenda. Difícilmente aceptaban lo que aquella persona había llevado desde lugares lejanos para ofrecer su sacrificio. Ellos no lo aceptaban. Tenían que comprar la ofrenda en ese lugar, el sacrificio ahí en el atrio, hermano. Claro que no le iba a costar a la misma cantidad que le costaba su ofrenda si la trajera consigo. Las ofrendas eran muy caros, los animales para hacer los sacrificios eran muy caros. Estos animales tenían un precio superior con el que se podía comprar, hermano, en otros lados, en alguna otra parte. Todo esto, hermano, era una manipulación
Todo esto era un movimiento, como hoy lo llamamos, un monopolio, en el cual el sumo sacerdote, los sacerdotes, su familia, obtenían buenos ingresos. De ahí obtenían dinero, hermano. El problema fue que cobraban bastantes impuestos a la gente, le subían el precio para el cambio de sus monedas, y aparte, hermanos, sus sacrificios no eran aceptos delante del sacerdote, no de Dios, del sacerdote, y tenía que comprar un animal en aquel lugar, ahí en el templo, en el atrio del templo, para que pudiera ofrecer su sacrificio. Porque aunque su ofrenda estuviera limpia y fuera sin defecto, el sacerdote lo rechazaba. Antes, hermano, comentamos en el estudio anterior cómo ese lugar que tenía que ser, hermano, un lugar de oración en el que los adoradores se prepararan para entrar en la presencia de Dios. El templo donde llegaba la gente a ofrecer sus sacrificios, a orar con Dios, a platicar con Dios. Lejos de todo esto, hermano, los sacerdotes habían llenado de mercaderes, habían llenado de cambistas la casa de Dios. Ahí, hermano, todo era un negocio. En aquel lugar, hermano, en el templo, cualquier servicio, cualquier cosa que se hiciera en el templo, se comercializaba. Y lo hacían, hermano, descaradamente para obtener un beneficio económico. Por supuesto que alguien tenía que vender los animales que necesitaban para los sacrificios. Era obvio que se necesitaban animales para los sacrificios. Estaba bien que se cobrara un impuesto, estaba bien que cambiaran las monedas, los cambistas cambiaran las monedas de los extranjeros. Todo eso estaba bien. El problema fue, hermano, que aumentaban los impuestos, las comisiones eran demasiado grandes, los animales para los sacrificios tenían un precio mayor a lo que costaban, y esto fue lo que no agradó al Señor Jesús. Sí podían llevar a cabo la venta porque se ocupaba en aquel lugar. Sí podían realizar actividades ahí en los atrios porque se necesitaba. Los sumos sacerdotes permitían esto, hermano. Además, ellos mismos controlaban todo esto para su propio beneficio. Los sacerdotes habían perdido la razón de ser, hermano. Habían perdido la visión del por qué ellos estaban en aquel lugar. Recordemos que su misión del sacerdote consistía en ser un mediador que ayudara a los hombres a encontrar a Dios. No eran intercesores, hermano, no eran intermediarios, eran hombres que ayudaran, que eran mediadores, hermano, para ayudar a los hombres a encontrar a Dios y ser bendecidos. Pero el lugar, hermano, se había convertido en un monopolio por parte del sacerdocio, un monopolio comercial. El único objetivo era obtener ganancias a través, hermano, de hombres, ¿verdad?, que venían con un corazón genuino a buscar de Dios. Hoy en día, hermano, en el templo, en nuestros templos, podemos realizar una venta. A veces es necesario realizarla. A veces es necesario realizar una venta dentro del templo para obtener ganancias para beneficio de la iglesia y para beneficio del templo. Hoy la iglesia está dividida en departamentos, donde cada departamento necesita un ingreso, porque es necesario que cada departamento cuente con algo para cualquier cosa o cualquier situación que pueda venirse, hermano. Por eso
Es permitido que se pueda vender en el templo. Es permitido que se venda en el templo cuando es para beneficio del templo. Así que, amados hermanos, en muchas iglesias se hace, y es bueno, es necesario, a veces es necesario hacerlo, como en aquel templo de la antigüedad. Era necesaria que estuvieran los animales ahí, sí era necesario, porque necesitaban ofrecer un sacrificio. Aquí a veces es necesario, hoy en nuestros días es necesario la venta en el templo porque se necesitan ingresos. Así que, amados hermanos, sigamos adelante, y cuando una persona, hermano, percibe esto y se siente objeto de explotación o de robo, difícilmente podrá experimentar la gracia de Dios. Aquellos hombres, hermano, cuando sentían que el cambiar sus monedas iba a un precio muy alto, que sus sacrificios no servían, y al comprar otro animal para sacrificio subía de precio, les quitaban la intención, hermano. Les quitaban ese deseo, ese anhelo de experimentar, hermano, un encuentro con Dios ahí en el templo. Así que todos los sacerdotes eran culpables de esto que estaba sucediendo. Por un lado, robaban a Dios. Por otro lado, robaban a la gente. Trataban la palabra, hermano, como si fuera un artículo de negocio. Como si lo que ellos estaban haciendo estuviera bien. Se habían olvidado de su posición. Habían convertido un mercado, el templo, en lugar de una casa de oración. En medio de un ambiente que estaba lleno de corrupción, en medio de un ambiente que estaba lleno de vandalismo por parte de estos hombres, los cambistas y los que estaban vendiendo, la gente había perdido completamente el sentido, hermano, de buscar la presencia de Dios al encontrarse con esto dentro del templo. Ellos querían buscar a Dios ahí en su casa. Y ahí viene la acusación del Señor Jesús. Al ver esto que estaba sucediendo, vuelvo a repetir, no era por la venta, hermano. Era necesaria la venta en aquel lugar. No era por la venta, no era por los que cambiaban las monedas, sino por la alta comisión que ellos cobraban. Ahí viene la reacción del maestro cuando los llama, que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Él hace su amonestación, porque en realidad estaban robando, hermano. Él amonesta, hermano, usó una palabra que ya había nombrado el profeta Jeremías. Vamos a leerlo, Jeremías capítulo 7, verso 8 y 14. Dice: he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando y jurando en falso e incensando a Baal, y andan tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora en mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Esto es lo que dijo el profeta, hermano,
Y el Señor Jesús vuelve a renombrarlo. Toma esas palabras que el templo se había convertido en una cueva de ladrones. Sin lugar a dudas, los judíos conocían bien el contexto, hermano, de la profecía de Jeremías. En aquel tiempo los judíos oprimían a los extranjeros. En el tiempo del profeta, ellos oprimían a los extranjeros, robaban y asesinaban. Sin embargo, continuaban ofreciendo sus sacrificios en el templo. Qué difícil, qué duro es esto, hermano. A veces hacemos las cosas que hacemos y todavía llegamos a la casa de Dios como si nada hubiera pasado. Esto era lo que estaban haciendo los judíos, hermano. Y si en cambio llegaban al templo, hermano, como si todo estuviera normal. Ellos pensaban que las ofrendas y los sacrificios en el templo los protegerían. Ellos pensaban, hermano, que porque daban una ofrenda o hacían un sacrificio, estaban protegidos contra la ira de Dios. Y que en los días de Cristo, hermano, la historia se vuelve a repetir. Y esto es lo que estaba pasando. En el tiempo del Señor Jesucristo, las cosas vuelven a suceder similares. Las autoridades del templo eran culpables. Había codicia, había extorsión, había profanación en la casa de Dios. Habían convertido aquel lugar sagrado en una cueva de ladrones, en un lugar donde esconderse, aún después de cometer sus crímenes, de cometer sus fechorías. Esto era muy grave, hermano. Los líderes religiosos de Israel estaban usando la adoración a Dios como cobertura para todo lo malo que ellos estaban haciendo, sus pecados de corrupción y muchos más. El Señor Jesús tuvo que tomar cartas en el asunto, hermano, manifestó su autoridad, echó fuera, hermano, a los que vendían, volcó las mesas de los cambistas. El Señor, hermano, vino a efectuar una limpieza del templo, y al hacerlo estaban también condenando a una religión, hermano, de origen divino que estaba completamente ahora vacía en todo sentido espiritual. Él expresó una fuerte indignación al ver cómo los peregrinos que habían acudido a la fiesta, hermano, no eran tratados como adoradores, ni siquiera como seres humanos, sino como objetos a los cuales podían explotar, de los cuales se podía obtener una ganancia. La explotación del hombre, hermano, por el hombre siempre provoca la ira de Dios. Esto no le agrada a Dios. Pero aún más, hermano, cuando se hace bajo la capa de la religiosidad, cuando se pone en un manto religioso, queriendo hacer las cosas, hermano, en el nombre de Dios, y sabemos que por Dios no es aprobado. El Señor dijo, será llamada casa de oración. Su casa es casa de oración para las naciones. El Señor, hermano, justificó lo que estaba haciendo por medio también de una escritura. El Señor Jesús conocía, hermano, la palabra del Señor al pie de la letra. Él citó la profecía de Isaías, que dice, Isaías 56:6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta porción indicaba, hermano, cómo debían ser acogidos en el templo los gentiles, los prosélitos, los mismos judíos. Aquel debería de ser un lugar que abriera sus puertas, hermano, a los hombres de todas las naciones, a los hombres de todas las nacionalidades, para que conocieran, adoraran al Dios de Israel. Pero aquí radicaba otro gran pecado de los sacerdotes, que hacían las cosas exclusivas, hermano, para los judíos.
Ellos habían perdido toda vocación misionera. Ellos habían perdido la visión, no sentían ningún tipo de interés o preocupación por los millones de gentiles paganos que llegaban, hermano, que no conocían a Dios, pero que visitaban el templo. Esto quedaba, hermano, como si fuera algo, ¿cómo podría decirles? Como si hubieran comprado una membresía, como si tuvieran una membresía ellos para el templo. Cuando el templo ahora podía ser visitado por todos, había áreas para diferentes personas y no había ningún problema, hermano, para que la gente lo visitara. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Convertir esta casa de oración, esta casa que tenía que ser de restauración, ahora se había convertido en un mercado. Y esa fue la razón por la cual el Señor Jesús se molestó, le causó enojo, le causó ira, hermano, porque su casa es casa de oración. Vuelvo a repetir, no había problema en la venta, había problema en lo que hacían con la venta, hermano. Los principales sacerdotes, hermano, después de esto buscaron matarle al maestro, buscaban una ocasión para poder señalar a Jesús. Cristo hizo valer sus derechos divinos en el templo al echar fuera a los vendedores, a los cambistas, hermano. Por esto dio comienzo una lucha, vamos a decir una lucha a muerte. Por un lado estaban las autoridades del templo que estaban empeñadas en mantener su poder y sus ingresos, y por otro estaban en peligro, hermano, estaba en peligro la fe, el amor, la obediencia, la devoción del pueblo. Esto llenaba de preocupación el corazón del Señor Jesús, que de ninguna manera, hermano, permaneció callado. Tuvo que decirles lo que estaban haciendo. Como ya hemos visto, aunque este enfrentamiento sería parte de lo que llevaría finalmente al Señor Jesús a la cruz, ya que los sacerdotes siguieron buscando y no descansaron hasta encontrar qué hacer con el Maestro. Buscaban una falla que nunca encontraron. Comenzaron a difamar lo que Él hacía. La purificación del templo nos da un lugar para conocer, hermano, que el Señor y saber que su propósito es limpiar nuestra vida, es limpiar nuestro cuerpo, que mantengamos este templo que Él nos ha dado limpio por dentro y limpio por fuera. El Señor sigue con una firme intención de que el templo, nuestro cuerpo, siga siendo purificado, amados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. En el siguiente estudio vamos a hablar acerca de dos personajes que tuvieron mucho que ver, hermano, en la pasión del Señor Jesús. Dos personajes, a veces hablamos muy poco de ellos, pero vamos a ver las razones por las que lo hicieron, cómo lo hicieron y el nombre de estos dos personajes, hermano. Que Dios les bendiga grandemente. Un saludo, un abrazo y muchas bendiciones de parte de Dios.